aquí tenemos, vamos a ver, ¿quién se ha incorporado? Esperanza ha puesto que no ha podido antes porque ha tenido problemas con el audio, ¿no? Me ha parecido ver en el chat. Sí, sí. Y Fabio, que está todavía participando. Bueno, pues, no sé, empezamos. Sí, Yo creo claro. que podemos empezar, ¿no? El único, Fabio, le voy a escribir un mensaje. Si nos escucha, Fabio, vamos a empezar enseguida, ¿vale? De acuerdo. En cualquier momento, Fabio, tú puedes también hacer preguntas, además de utilizar el chat, si quieres, si no, pero puedes en el audio hacernos preguntas y nosotros te respondemos sobre la marcha mediante la voz, ¿vale? Además del hacerlo por el chat. Lo digo porque es más directo, dinámico. hacerlo, más dinámico, ¿vale? Bueno, pues bueno, esto es el cartel que hemos empleado, digamos, como dístico de presentación del máster. Dará comienzo el 1 de octubre. El máster tiene una parte presencial y otra parte que es no presencial, que es online. Está estructurado de manera que el máster se extiende a lo largo del curso académico y en la primera parte, el día 1 de octubre, lo que dará comienzo será una parte que es no presencial, que es online. ¿De acuerdo? Entonces, los contenidos que son presenciales implican que los estudiantes se tienen que desplazar y tienen que venir aquí a Sevilla. Y estas sesiones presenciales están distribuidas en 3 periodos de 2 semanas, cada uno. Y en estos periodos de 2 semanas las clases son de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, en un hospital, en una sala de un hospital. Y allí hay también, ahí tendrá lugar también la parte, digamos, clínica. Es decir, que está distribuido de manera que al principio, pues el profesor que da el tema ese día o los profesores que van a impartir docencia en ese día, pues hacen una presentación teórica y habitualmente, cuando finaliza esa presentación teórica, viene ya el trabajo con pacientes que han sido previamente seleccionados. Este trabajo con pacientes lo hacen los estudiantes, supervisados siempre por el profesor. Es decir, que esto es un aspecto importante. En la mayor parte, por no decir casi todo, el trabajo digamos, práctico, tiene lugar o lo realizan los estudiantes con pacientes. Hay pequeñas excepciones, muy pequeñas, mínimas, que son, por ejemplo, y tienen lugar al final del máster, cuando hay sesiones digamos, de videoproyección en directo en quirófano sobre operaciones que normalmente tienen que ver con liposucciones. Entonces ahí evidentemente los estudiantes no están participando directamente, aunque sí por periodos cortos se van incorporando al quirófano, ¿de acuerdo? Pero por supuesto no realizan ningún tipo de manipulación, claro está, lo hace el profesor o profesora. Bien, pues si quieres, bueno, yo también puedo controlar esto, gracias. Sí, verdad, sí tengo la posibilidad de controlarlo, estupendo. Bueno, pues estas son las características del máster, por eso ponía yo que es semipresencial. Es semipresencial porque tiene 3 partes online y al mismo tiempo 3 partes presenciales. La primera no lo tengo en el calendario académico ahora mismo, Sí, pero... tengo aquí cuándo son los periodos presenciales. Pues, el primer periodo presencial es en octubre del 18 al 29, el segundo presencial es del 31 de enero al 11 de febrero y el tercero presencial es del 27 de junio al 8 de julio, que ya ese día sería el día que termina el máster en general. Gracias, muy bien, gracias Irene. No. Bueno, Irene también estaba con nosotros
ella es digamos, la responsable de la Secretaría Técnica del máster, ¿de acuerdo? Entonces también está participando pues, en esta sesión. ¿Y qué más? Bueno, la ventaja que tiene, también hay una parte inicial en la primera parte presencial en que hay trabajo con preparaciones anatómicas. Sobre todo, claro, evidentemente para hacer trabajo o preparaciones anatómicas que son de la cabeza, del cráneo, de la cara. Y esto es al principio. También, por supuesto, vosotros vais a poder realizar esos trabajos, esos trabajos de disección y de administración o de inyección de sustancias coloreadas para estudiar las diferentes partes que hay en el tejido de la piel y subcutáneo de la cara y de la musculatura. Bien. Otro aspecto interesante, ya por último, es que hay también obligatoriamente la realización de un trabajo fin de máster. Y entonces este trabajo fin de máster, bueno, lo propone el estudiante en función del interés particular que tenga sobre alguna parte o algún contenido de la asignatura. Posteriormente os voy a mostrar, o Irene, porque ella es la que puede controlar, parece mejor que yo, el sistema, os mostraremos el temario de la asignatura. ¿No? Sí, el programa de la asignatura. Entonces, en lo que se refiere al trabajo fin de máster, se va a realizar a lo largo del año. Habitualmente es un trabajo que está supervisado por un tutor, que es un profesor del máster, y en ese caso el alumno propone o se pone en contacto con nosotros, con el comité académico del máster, sobre el tema. Nosotros le asignamos un tutor y el tutor es la persona que va a seguir el trabajo fin de máster durante su elaboración. Y luego al final del curso, cuando ha finalizado en el tercer periodo presencial, es cuando va a tener lugar la defensa del trabajo fin de máster ante el tribunal. El tribunal somos los profesores de lo que se llama la comisión académica. ¿De acuerdo? El trabajo tiene que ser original y, por supuesto, tiene que tener unos estándares que, bueno, vosotros veréis que en estos estándares pues hay, sobre todo al principio del curso, habrá una charla sobre los contenidos o las características que debe tener el trabajo fin de máster. Bien, y aquí en esta imagen se muestran ya algunas características pues, una de las hojas. Esto es la guía docente de la asignatura. Y como veis, la fecha es septiembre de 2019. Efectivamente, esa fue la fecha de comienzo de la última edición del máster que pudimos celebrar. Lo celebramos de una manera bastante accidentada, porque pudimos dar en tiempo y forma, como habíamos programado, la primera sesión presencial y la segunda sesión presencial. Y la segunda sesión presencial fue justo en el mes de febrero. Es decir, que justo antes de que, digamos, se implantara el estado de alarma en nuestro país, en España. Eso hizo que la tercera sesión presencial, que inicialmente estaba programada para el mes de junio-julio, pues la tuvimos que postergar, trasladar al mes de septiembre de 2020. ¿Bien? A lo largo de 2020 teníamos previsto hacer una tercera edición, pero la tuvimos que suspender porque las condiciones sanitarias del país eran muy inestables a consecuencia de la situación de COVID y no permitía un desplazamiento. Por otra parte, tampoco era fácil el desplazamiento de personas que vinieran de fuera del país y que tuvieran que asistir a esta sesión presencial. Incluso lo que llegamos a hacer en esta segunda edición, en la sesión presencial que tuvo lugar en septiembre de 2020, hubo una sesión presencial, hubo alumnos que vivían en otros países, sobre todo latinoamericanos, que no pudieron desplazarse aquí. Entonces lo que hicimos fue habilitar un sistema de videoconferencias mediante esta plataforma y al menos estos estudiantes pudieron seguir las clases online, las clases teóricas y las prácticas también online, ¿de acuerdo? Y lo mismo también pudieron hacer su defensa
del trabajo fin de máster online. Pero eso era para aquellas personas que justificadamente no pudieron venir a estas sesiones. Bien, bueno, pues estos son los contenidos del programa del máster. Está agrupado en módulos. Los primeros módulos son de conceptos generales de la materia, de la medicina estética. Y además también otro aspecto interesante es que hay un módulo que tiene que ver sobre resucitación o reanimación cardiopulmonar. Este módulo, o esta asignatura, perdón, se realiza en un centro de medicina de urgencias que se llama SAMU, que está en las afueras de Sevilla, y es un día entero allí haciendo un cursillo de reanimación cardiopulmonar. Estos son los primeros módulos. En el siguiente, voy pasando, ¿verdad? Bueno, gracias. Sí, gracias, Irene. El módulo 2 es ya un módulo ya de medicina estética, digamos, con contenidos prácticos, teóricos y prácticos. Y por tanto, estos módulos siempre tienen la presencialidad del profesor y de los alumnos en el Hospital Infanta Luisa, que es donde van a tener lugar las clases presenciales. Los primeros módulos son de valoración del paciente, de conceptos e indicaciones de medicina estética, de armonía proporcional, etcétera. Y luego ya vienen aspectos que tienen que ver con la dermatología estética, las lesiones de la piel y su tratamiento, y estarán impartidos por un profesor que es dermatólogo, que es, por tanto, especialista y conocedor de esta materia. Y luego ya empiezan los aspectos que tienen que ver con los procedimientos que se emplean para el tratamiento químico de las lesiones y de la regeneración de las lesiones, sobre todo a nivel facial, pero en cualquier parte del organismo. Y ya las técnicas que tienen que ver con los materiales de relleno, que serían el tema 8. Voy a pasar a la siguiente, ¿vale? Uy, me he saltado a la página. Ah, un momentito, bueno, porque... ya. Sí, bueno, claro. aquí viene también igual, sí. Sí, me explico. Es que efectivamente esto, como estaba puesto, es porque solamente en la guía docente se detallaban los contenidos de la primera sesión presencial. Pero esto Vale. ya es, exactamente, pero esto ya es el temario, propiamente hablando, completo, sin entrar en los detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a retroceder un poquito. En la valoración inicial estaríamos por la dermatología estética, los procedimientos químicos y luego ya los físicos, con las diferentes técnicas o tecnologías que se emplean pues, para el tratamiento de la medicina estética y cosmética. Y luego también efectivamente el tema de los materiales de relleno, que sería el tema 8. Las prácticas de anatomía, que en realidad están estructuradas para que tengan lugar en esta próxima edición, en la primera parte presencial, aunque aquí estaban programadas para la segunda parte presencial. El empleo de técnicas de la toxina botulínica y técnicas de rinoplastia, rinomodelación, los empleos de los hilos de dermosustentación y ya los empleos de otras técnicas que pueden ser la mesoterapia o el empleo de técnicas como el láser de lipólisis de cara y cuello, ¿de acuerdo? Y ya el módulo 3, que ya correspondería a la tercera parte presencial, trataría sobre tratamientos capilares avanzados con las técnicas de implante capilar y los tratamientos corporales en hirsutismo, hiperhidrosis, etcétera, y también la nutrición. Y por último, el empleo de láseres para la eliminación de tatuajes o para la depilación, y las técnicas de remodelación y reafirmación corporal, con las diferentes técnicas físicas que se emplean. Y también las de lipoescultura, y por último ya los empleos de terapias avanzadas como son el aumento de glúteos con lipoescultura de alta definición, etcétera. Y luego ya nos estamos acercando a las últimas partes, que es el empleo de la medicina anti-envejecimiento con las técnicas más modernas para
como complemento, digamos, para la promoción o prevención de las lesiones que están asociadas con el envejecimiento. Y hay un módulo especial dedicado a la patología vascular, al tratamiento de las varices y lesiones vasculares, angiomas, etcétera, además pequeños angiomas. Y el último apartado tiene que ver con el rejuvenecimiento íntimo, con tanto del masculino como femenino, ¿de acuerdo? Y el último apartado sería el módulo del trabajo fin de máster, que eso es, por tanto, lo que tiene lugar al final del curso del teórico-práctico de este máster, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos serían los contenidos del programa. Como podéis ver, es un contenido amplio, aborda prácticamente todos los aspectos de la medicina estética cosmética, e incluso se incluyen también aquí aspectos que tienen que ver con los últimos conocimientos sobre las técnicas de anti-envejecimiento, ¿de acuerdo? Yo diría que la característica más importante de este máster, como hemos comentado en el díptico de presentación, o como se comenta, es que el alumno sí que tiene participación en las prácticas. Es decir, no actúa como espectador, sino que participa. Normalmente siempre hay, por tanto, la capacidad de realizar cualquier tipo de estudio y manipulación con pacientes. Normalmente los pacientes evidentemente tienen conocimiento de que van a estar sometidos a prácticas, de que van a ser sujetos de prácticas con estudiantes, pero claro, siempre tiene la supervisión directa del profesor de la asignatura, ¿de acuerdo? Y ya está, esto era lo que yo quería comentaros de la presentación. Si alguno de vosotros, veo que, vamos a ver, hay alguno más que se ha incorporado a lo largo de esta presentación. Bueno, la verdad es que no, porque está solamente Fabio. Así que, Fabio, si tú quieres hacer algún comentario o alguna pregunta, la puedes hacer. Otros aspectos que quería, si no, te puedo comentar alguna cosa más, Fabio. Pero vamos, me gustaría que tú participaras también y nos plantearas alguna pregunta. Gracias.